Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su programa, de su podcast y novela favorita, En el Rincón de mi Casa. Bravo. Bravo. Muchas gracias por haber dado clic a este episodio, antes que nada. Y bueno, hoy tenemos a un invitado, como podrán ver, los que están viendo esto en YouTube. Tenemos un invitado muy especial y al igual que un invitado especial, tenemos un tema especial. Quiero presentarles a Juan Camilo Mesa Jaramillo. ¡Bravo! Eso. Vamos a dar una pequeña introducción muy breve y me gustaría que también tú te presentaras, pero bueno, antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo ¿Qué se desayunaron? encuentran? Bien. ¿Qué desayunamos? Huevo con jamón. Oh, yo también. Yo creo que yo también. ese desayuno es atemporal, ¿no? Sí, no O sea, no cambia. importa no importa incluso si tienes un chef Pero privado en un algo que penthouse. seguro no probaron ustedes hoy, seguro. ¿Seguro? Porque aparte me comí arepa colombiana. Entonces, eso Es sí. de Colombia, no sé, ¿verdad? sí, nací en Ah, Colombia, ok. pero ya soy más mexicano. Más mexicano que otra cosa. Que los tacos. Que los chiles en nogada. Ah, perfecto, excelente. Pues bueno, tenemos aquí a Juan Camilo Mesa Jaramillo, quien es el rector de Global University y pues tiene un enfoque de educación superior con perspectiva global, Así empieza es, en el en emprendimiento, sí. justamente, y bueno, es reconocido por su trabajo e innovación educativa, liderazgo juvenil y visión de transformar la manera en que entendemos la formación universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Bien. Entonces, nos gustaría, pues, muy breve y muy rápido que te presentaras, obviamente tú, que nos digas, pues, todo, ¿Quién soy? básicamente. A ¿Quién ver. eres? No, soy un colombiano que llegó a México hace 28 años Ujú. cumplí este año. Soy mucho más mexicano que colombiano, soy como un 70% mexicano, 30 colombiano, y mis amigos de Colombia se enojan, pero la verdad, la neta, o sea, sí soy mucho más mexicano, soy un soñador de que con la educación se puede cambiar un país. Es un hecho. Trabajo hace 25 años en educación, 26 años en educación, con niños, trabajo con niños desde maternal a secundaria en el Colegio Nuevos Horizontes Global School. Ujú. Y en Global University trabajo con otros niños más grandes de Global High School y de universidad. Entonces, ¿qué hago? Formar, tratar de cambiar paradigmas. Soy un tipo muy positivo, creo que todo se puede cambiar, aunque vivimos en un México súper revolucionado y complicado. Creo que las cosas se pueden mejorar con educación. Entonces, ¿quién es Juan Camilo? Es un tipo que sueña, que transforma, que cree, que ama México. Pues eso, básicamente. He estudiado, era arquitecto, Ujú. estudié arquitectura en Colombia. Hice un posgrado en arquitectura aquí en México y después me encaminé hacia la educación, entonces hice un máster en educación, después me fui al ITAM, a la Ciudad de México, y hice un doctorado en educación. La Universidad de La Salle me dio el honor de ser doctor honoris causa de la Súper. Universidad de La Salle. Entonces, bueno, básicamente como que fueron dos cosas, como que era arquitecto y me convertí en educador y ahí Ya. me enamoré y ahí estoy en la educación y me gusta, me encanta. Me gustaría preguntarte, ¿cuál Sí. fue ese evento o qué fue lo que transformó tu enfoque, por ejemplo, de ser arquitecto a querer tú Porque sí es un cambio, dedicarte muy, al área de muy la grande. educación, ¿no? Obviamente, y creo que es algo importante, no sé si tú opinas lo mismo o los dos opinan lo mismo, que obviamente creo que, o sea, el ser maestro de alguien, el ser mentor de alguien, pues realmente no necesariamente tienes que estudiar, pues, vaya, la profesión que se estudia para ser maestro, justamente. O sea, creo que nosotros podemos ser maestros de alguien. Sí, Por claro. ejemplo, un padre puede ser maestro de su hijo al enseñarle algo, un mentor. Entonces, pues quiero que escuchar cómo pasaste A de ser ver, arquitecto a... fue una cosa muy loca. A ver, yo estudié arquitectura porque en mi casa, la casa de ustedes en Colombia, había gracias. libros de la arquitectura prehispánica mexicana. Ujú. Entonces yo veía las pirámides y decía, yo quiero ser arquitecto y no sé qué. Y entonces ya salí de la carrera, teníamos una oficina, una oficina de arquitectura, 3 socios, y dijimos, oye, nos está yendo bien, hay que irnos a especializar para regresar ya Sí, especializados a claro. seguir desarrollándonos. Entonces uno de mis socios, de mis amigos, se fue a Barcelona, otro se fue a Santiago de Chile y yo me vine a México. Ujú. Y la gente me dice, ¿por qué a Aguascalientes? ¿Por qué no Ey, llegaste sí. a Monterrey? Le digo, porque Llegaste a uno de los estados que... Sí, Nada que ver, chiquito. por así decirlo, Pero ¿no? fíjate, yo había estado en un congreso de arquitectura, siendo estudiante de arquitectura, Sí, claro. y yo había visto Aguascalientes y me encantó. O sea, Ujú. me pareció
una ciudad espectacular, con un urbanismo maravilloso, ordenada, bien ubicada geográficamente, cerca de todo, cerca del mar, cerca de Estados Unidos, cerca de México. O sea, es un estado que tiene muchas cosas. claro. Yo hace 28 Ya son Sí. 28 años, ¿verdad? Es un puerto seco. Entonces, Ajá. cuando yo vine a ese congreso, que fue antes de egresar, Sí. yo le dije a mis amigos, yo creo que voy a vivir acá. Y todos se murieron Y yo, de risa. ¿qué? Ajá. No manches, vete a Guadalajara, a Monterrey, Sí. a México. ¿A qué vas a Aguascachondas, verdad? Y le dije yo, no, Aguascalientes es, no sé, tiene algo, no sé. Tiene algo. Y entonces, la Universidad Autónoma abre un posgrado en algo espectacular que fue, yo creo que el posgrado más chido que ha hecho la UA, que era en experimentación espacial a escala 1:1. Órale. Ok. Es una cosa que solo hace Suiza, Inglaterra, pero la hicieron en la UA. Sí, suena. Y a mí me El tocó, puro nombre suena. y me tocó a mí ser alumno de ese posgrado. No lo volvieron a hacer por costo, era impagable, claro, todos los sí, profesores eran Me extranjeros, imagino. tuvieron que crear un centro de simulación. No, complejísimo. Me Sí, 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 imagino. muy complejo. Y entonces termino yo y me invitan a dar clases en pregrado en la UA, ¿no? Pues yo daba clase en la UA, en taller de arquitectura, y me empiezan a buscar de la Universidad Cuauhtémoc y me dicen, oye, es que necesitan un director de arquitectura. Pues yo tenía 24 años. No, pues dijiste Sí, sí. sí. Entonces no. yo decía, Sí, sí. neta, de 24 años un director de arquitectura. Ajá. Bueno, pues dale. O sea, y fui y vi en ese momento la Universidad Cuauhtémoc era muy diferente, tenía 500 alumnos, apenas estaba empezando, tenía muchas áreas de oportunidad. Sí, claro. Y yo me pongo a trabajar ahí como director de arquitectura y después, por cosas del destino, me ven cualidades y termino siendo el rector de esa universidad. Y entonces, muy chistoso porque yo me sentía como, yo decía, a ver, las universidades nos estamos volviendo un centro de formación de desempleados. O sea, realmente los jóvenes salen y no saben ¿Qué hacer? si Exactamente. trabajan o no trabajan. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad? O sea, la universidad los forma, ¿pero qué? O sea, ¿Para qué? el alumno Exacto. invierte. Eso fue como el primer detonante de que algo no me gustaba. Y otra era que llegaban súper mal preparados los alumnos y siempre uno iba con los de las prepas. Oye, ¿por qué salen tan mal? No, es que en secundaria ya no hacen nada. Ibas a la secundaria, no, es que en primaria no. Ya. O sea, era todo como el desde mundo, raíz, ¿no? O Pero sea, todo el mundo se echaba la culpa. Todo un ya. despapalle. Y al ¿no? final, no, Ajá. es que los papás no hacen nada, ¿no? eh, Todo el no, mundo. no, es que los niños no hacen Sí. nada, los bebés no Ajá, hacen nada. Nadie hace Exactamente. nada, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, no puede ser. Y empecé a viajar. Ujú. Y entonces empecé a viajar por todo el mundo. Me tocó estar hasta en la Conchinchina, me tocó dar una conferencia en el Polo Norte, en Nuuk, en Groenlandia, Órale. en Dinamarca, en Ajá. Finlandia, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Argentina, bueno, todo lado. Y entonces yo empecé a entender qué pasaba con la educación en el mundo, o sea, qué estábamos haciendo Sí. mal en México, por qué México seguía saliendo tan mal evaluado en las pruebas Sí. internacionales. Bueno, todo ese proceso me hizo enamorar Sí. de la educación. Sí, justamente, Se creo que entiende. el que hubiera sido justamente a sus diferentes puntos, pues tal vez empapándote de la cultura y de cómo tal vez se educaban, pues Sí. abrió como los ojos, ¿no? Me En tus abrió diferentes y puntos de dije, vista. Dije, en México se puede hacer, o sea, en México perfectamente se puede hacer una educación diferente, ¿no? Ese era mi gran sueño y ahí me conecto a la educación. O sea, ahí empiezo a investigar, a estudiar y fue muy loco porque mi Sí, primera sí. acción dije, voy a crear un colegio. Mm, O sea, pues yo no tenía dinero. sí, claro. O sea, yo tenía una casa que debía, era empleado, si era rector ganaba bien, pero para hacer un colegio no. Y yo dije, voy a hacer un colegio. Y empecé 5 años a crear un modelo centrado en el emprendimiento, porque yo decía que si las universidades no le daban más herramientas a los jóvenes, ellos iban a salir y seguramente subemplearse. ¿Por qué? Pues porque si tú sales y, oye, soy abogado, y pues no consigo trabajo, no, pues me quedo sin trabajo, me Sí, subempleo. justamente. Y es Con otras la cosas. alternativa. Pero si fácil. te dan habilidades de emprendimiento, tú dices, perfecto, puedo desarrollar un negocio, ¿no? Y entonces esa era como mi tesis. Y dije, voy a crear un colegio centrado en eso, pero sin dinero. Entonces la Sí, creación o sea, era fue... como la idea, ¿no? Sí. Y es creo que es muy interesante porque yo sí, bueno, creo que hay veces que la gente, por ejemplo, un médico que estudia justamente medicina, creo que se centra demasiado en esa carrera, que claro, no digo que esté mal, pero por lo que tú mencionabas, pues como se centran totalmente en la medicina y digamos, o sea, ya salen, agarran su base, digo, mis papás son médicos, y por algo los despiden, ya no saben qué hacer, porque no tienen o no tuvieron pues otra opción o no pueden ver otra opción justamente, o no tienen Exactamente. ciertas habilidades
para poder hacer algo diferente que pues no les enseñó su carrera. Tu único justamente. conocimiento se basa en lo que tú adquiriste en tu escuela tradicional. Pero aparte es porque el modelo está hecho así. O sea, Sí. a ti te meten a un kinder y dices, mira, Juan Camilo, estudias kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, sales, haces 5 currículos y te vas a conseguir chamba. Oye, tú que trabajas en municipio, tú que trabajas en Nissan, tú que trabajas en el ISSSTE. Ujú. Así nos enseñaron. Sí, es como te ponen un molde, ¿no? O sea, Ahora, tú vas a hacer esto. No es que Ah. esté mal, no es que esté Sí, mal, sí, Ser, exacto. pero ya no puede ser que todo el sistema esté hecho así. Exactamente. Y súmale eso, fíjate, yo les quería mostrar Ujú. algo. Fíjense, en un sistema donde nos educan para esas multinacionales o para trabajar en Nissan, que no es malo, pero fíjate lo que dijo en 2017 McKinsey, Global Ujú. Institute. 60% de los trabajos podrían automatizarse en un 30% a principios de la década de 2020. O sea, entre el 2020 y 2030 el 60% de los trabajos se van a automatizar. Y Frey y Osborne dijeron que el 47% de los trabajos de la economía de Estados Unidos se van a automatizar en 2033. O sea, Ujú. entonces imagínate el panorama. Tenemos un sistema educativo formando gente para ser empleada de empresas que requieren menos gente. Aterrador. Exactamente. Sí, no, claro. O sea, es aterrador, Sí. ¿no? Entonces, yo decía, no puede ser que estemos formando. ¿Cuál Sí, es sí, el sí. camino al emprendimiento? Entonces, creamos un colegio sin dinero. Neta, cuando yo cuento esa historia, la gente no me cree. Yo no Sí, tenía sí, dinero. sí. Yo vendí mi casa, que era mi único patrimonio, pagué lo que debía al banco, con eso compré un terreno. Le fui a contar mi rollo a 1000 personas. Llevaba 5 años trabajando en el modelo de niños emprendedores, que en ese momento se llamaba Emprender para Aprender, o se llama Global Breakers. Sí, sí. Y entonces fui yo, ¿no? Y los bancos me decían, no, Camilo, pues sí, tienes una súper idea, va a ser el mejor colegio del mundo, que no sé qué, pero no te puedo prestar porque los bancos no les prestan a las escuelas. ¿Por qué no les prestan a las escuelas? Porque te dicen, imagínate, tú te quiebras, no me puedes pagar, embargarte se ve mal para el banco. O sea, como un banco, Banorte embargó tal Embargó a colegio, una Exactamente. escuela, socialmente es un quemón, ¿no? Sí, Entonces, no, los sí. bancos no le prestan a las escuelas. Mm. Entonces, no, créanme que fueron años de mi vida muy complejos que yo agarraba mi sueldo completo y lo metía a la obra y no tenía ni para comprar un refresco en el Oxxo. Fue muy complejo, Sí, sí, sí. pero muy chido porque, fíjate, después de 15 años que cumplimos, 14 años que cumplimos este año, nos hemos ganado 2 premios estatales a la juventud en emprendimiento. Súper. O sea, hemos creado fácil de niños, unas 3.500 empresas. Hacemos la feria de niños emprendedores más grande del país. Metemos 5.000 personas haciendo negocio con niños. Hemos estado, de eso salió un spin-off que se llama en un primer momento Emprender para Aprender, ahora se llama Global Breakers, que está en diferentes países, que lo hacemos en diferentes colegios. Entonces, el rollo cambia porque los niños empiezan a ver lo normal. O sea, yo me acuerdo que a mí me educaban, a ver, hoy nos disfrazamos de profesiones, tú de médico, tú de bombero, Sí, tú sí, de sí. policía, y ya te están conectando con eso, que no es malo. Repito, no es malo ser empleado, pero ya es demasiada gente formándose así. Sí, sí. Necesitamos más y mejores emprendedores y empresarios. Y entonces ya empecé a pulir las cosas, empecé a trabajar con un modelo italiano que se llama Reggio Emilia, con Finlandia, trayendo profesores de Finlandia. A mí me parece que Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Me encanta. Se habla mucho. Me encanta Sí, sí. cómo lo hacen. Empecé a traer profesores de Finlandia y a hacer cosas muy interesantes, a empezar a entender el emprendimiento. O sea, ¿qué es lo que tienes que desarrollar? Tú empezabas la pregunta, me decías, Camilo, te vamos a preguntar sobre ¿educamos para pensar o para obedecer? Con esa pregunta me conectaste con tu podcast, con el podcast de ustedes. Y la realidad es que nos educan para obedecer. O sea, es una realidad. O sea, imagínate, ¿qué más obediencia que entras en un kinder y sales para conseguir un trabajo? Sí, Obediencia claro. total. Son 15 Entonces, años de adoctrinamiento. El emprendimiento me ha llevado a entender que hay que desarrollar el pensamiento, 3 pensamientos. O sea, ¿cómo se genera la innovación? Porque, a ver, es que necesito ordenar mis ideas. Si tú ustedes ponen una taquería Ujú. y les va bien, Ojalá. porque, ojo, así se emprende en México. Ok. Ponen la taquería, les va bien y se empiezan a llenar de dinero y cada vez tienen más sucursales y más gente quiere ir con los tacos y a la gente le empieza a dar envidia que a ustedes les vaya bien. Entonces les quieren poner la competencia. Entonces, si ustedes les pusieron el taco feliz, la gente ni siquiera quiere pensar en cómo ponerle otro nombre. Le pone el taco muy feliz.
¿no? O sea, y si ustedes venden a 15, ellos venden a 14. Sí, claro. En México hemos creído que el precio es el único diferenciador. Sí. Entonces siempre es, a este le fue bien y enfrente le pongo un negocio igual, pero más barato. Esa manera de emprender es una manera demasiado básica. O sea, se vale emprender así, pero yo apelo más que si haces una carrera en una universidad y eres abogado, cómo emprender desde el derecho, cómo emprender desde la odontología. Sí, claro. Para emprender desde esas profesiones necesitas innovar. Yo pongo este ejemplo que a mí me parece, pero muy claro. Cuando vas al odontólogo hay 1000 cosas que no te gustan. Primero la fresa, no, odias esa madre. Sí. O sea, hay gente que no va por miedo a Por eso. Sí. Y yo le digo a los odontólogos, ¿por qué no han arreglado esto? O sea, ¿por qué no haces una cosa que no suene? Es que no es mi chamba. ¿Por qué no? Te estás Exacto. quedando sin clientes por esto. Sí es tu chamba, nada más. ¿Qué hace un emprendedor? La definición de emprendedor es un tipo que detecta una oportunidad y organiza los recursos necesarios para resolverla. Si yo sé que esto es una bronca, la pieza, pues entonces voy y busco a un ingeniero mecánico y le digo, oye, ¿cómo sería esto? ¿Lo podemos hacer con láser o con ultrasonido? No sé con qué diablos. Otra cosa en la odontología que es todavía más sencilla. Tú llegas, te sientas, te ponen el eyector y cuando empiezan a usar la fresa, se te va una gotita de agua así por el cuello, así. Y se va, y esa gotita se te va metiendo por acá, se llega hasta el pecho. Neta, yo creo que es una de las 5 cosas que yo más odio en la vida. Odio que se me meta esa agua. Y yo digo, ¿por qué no lo resuelven? Sí, claro. Pues no sé, ¿por qué no? Porque yo soy buen odontólogo, no innovador. Ahí está el error. Fíjense, México. ¿Saben cuántas patentes hacen un año? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? No. Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Primero les voy a decir cuántas hace Estados Unidos. Okay. 250,000 patentes en un año. ¿No? Es el país que ha liderado la innovación en el mundo las últimas 5 décadas, ¿no? Corea del Sur, que se moría de hambre después de la Segunda Guerra Mundial. Hace 35 años era más pobre que México. 185,000 patentes, por ahí más o menos, ¿no? China, 1,5 millones de patentes. Sí, O sea, China los chinos hace ahorita están locos. No, la mitad ajá. de las patentes del mundo. Ahorita los chinos están 2 pasos adelante que todo ¿Sabes el mundo. cuántas hace México? 983. O sea, ¿Al año? Sí, ¿O es? es una vergüenza. Eso sonaría como broma O sea, incluso. Neta, Sí. o sea, la realidad. ¿Y por qué es así? Porque no nos interesa innovar. Claro. ¿Por qué no nos interesa innovar? Créanme que lo he investigado por Demasiado. los últimos 25 años. Porque nuestros ingresos son recontracómodos. Primer ingreso, en los últimos días, hablamos de las últimas décadas, petróleo. ¿Qué nos implica pensar el petróleo? Nada. Oye, ay, aquí encontramos. No, pues métele, saca petróleo y véndelo. ¿Eso implica desarrollo tecnológico? No, compramos la tecnología a otros países. O sea, realmente no. Ya encontramos el petróleo, lo sacamos. Se dedican a cosas que ya existen. Segundo ingreso del país, que el año pasado, llevamos 2 años siendo el primer ingreso. Remesas. Imagínate, lo que nos mandan nuestros pobres compas que viven sobre todo en Estados Unidos. El año pasado, 60,000 millones de dólares. O sea, ¿qué nos implica pensar ir a Western Union a recibir el dinero que nos mandan desde Estados Unidos? Nada. Tercer ingreso de México, turismo. ¿Qué nos implica pensar el turismo? Nada, todo es hermoso en México. Las mejores playas, más de 10,000 puntos arqueológicos de importancia. Es hermoso México. Cuarto ingreso, la industria automotriz. ¿Ustedes creen que la tecnología de Nissan se hace en Aguascalientes? Ah, claro que no. Nada, o sea, aquí no hacemos un Sí, chip sí, ni a sí. madrazos. O sea, aquí hacemos, lo máximo que hacemos es las sillas para los coches. Entonces, ninguno de esos ingresos nos ha implicado pensar. Sí. ¿Por qué? Porque en Nissan pues, nos dicen, mira, tú donde estos botoncitos, muévete aquí por esta línea. O sea, es demasiado mecánico. Ujú. Entonces, las economías que han centrado su educación en la innovación son ricas. Sí, claro. Todos los países que llevan a la gente a pensar. Ahí es mi libro, que es el que estoy escribiendo y no he acabado, que es pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. O sea, tú me enseñas matemáticas en el colegio. ¿Y qué? Sí, bueno, ya sé factorizar. ¿Y? No, pues sí, ya sabes, ya pasaste 10. Oye, ¿eso me va a resolver la vida? No Sí, sé, sí, sí. pero tú vete al mundo. Pero tú lo sabes. O sea, tú vete al mundo y ya sabes Ajá. factorizar. Puta, ¿por qué no conectas las matemáticas con los negocios? O sea, ¿por qué no desarrollas habilidades blandas? O sea, ¿por qué no enseñas a la gente a comunicarse? A mí me sorprende que a la edad que ustedes tienen, y me parece súper maravilloso, tengan un podcast. Porque es un espacio para pensar. Claro. Entonces, a lo mejor alguien nos ve y dice, Gracias. no, estos están locos. Está bien, chido.
A lo mejor alguien dice, no, tienes razón. ¿Me entiendes? O sea, los espacios para pensar, o sea, cuando uno le dice al cerebro, break, vamos a pensar, a entender. Y entonces yo llegué a la conclusión de que para innovar, para hacer empresa, necesitas 3 pensamientos. Pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Vamos a poner el ejemplo del pensamiento. ¿Por qué esto es así? Sí, ¿Le claro. gusta a los pacientes? El pensamiento analítico, que es el segundo, es ¿qué lleva por dentro esto? Si lo desarmo, ¿qué encuentro adentro de una fresa? Hay unos valeritos que dan vuelta. Ok. Y el pensamiento abstracto es voy a diseñar una madre que no suene, güey. Ujú, O claro. sea, fíjate, un niño de cuarto de primaria, le puse la fresa y le dije, ¿cómo ves esto? Dijo, sí, le tenemos más. Ok. ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces todos decían, hay que hacerlo con láser, ¿no? Y el niño dice, profe, ¿y si en cada consultorio le ponemos unos audífonos Bose bien padres con la música que le gusta? Fíjate, es darle el tiempo al cerebro para pensar desde otra manera, ¿me entiendes? Pero no nos lo damos, porque aparte no hay momentos para hacerlo. Sí, en el claro. sistema educativo, Exactamente. ¿cuándo puedes pensar? ¿Cuándo usas Sí, es como design muy thinking? instantáneo, ¿no? Sí, ya pasaste 10, te lo sabes. ¿Cuándo nació Benito Juárez? Córrele, no supiste, está reprobado. Capital de Canadá, Sí, claro. ¿te la sabes? Ah, perfecto, ¿no? Y ese sistema piensa que el cerebro es un archivero para guardar cosas. Y justamente es algo que también vamos Estamos a ir a tocar platicándolo ahorita justamente, que que, bueno, igual pasando por diferentes épocas justamente de la historia, pues obviamente la forma en la que se educa va cambiando. Pero hay 2 épocas principalmente que creo que es la iluminación, se llama, y obviamente la era industrial, donde pues todo ya se hizo más monótono. Y justamente fue eso, lo industrializaron porque pues vaya, te educaban para hacer cierto trabajo y ya. O sea, y es lo que comentábamos, que la escuela pues se volvió más sobre memorizar que comprender, que aprender. A ver. incluso puedes ir en primera mano. Te aseguro que si vas con cualquier alumno, literal el que sea de una escuela tradicional, le puedes preguntar lo que sea que vieron el año pasado, no se va a acordar ni de De un nada. 20%. Ujú. Acuérdense el primer celular que recuerden ustedes El Nokia. cuando estaban chiquitos, ¿cómo era? El Nokia Era que, como Yo tenía un un iPhone ladrillo. 5 bien chiquitito. ¿Sí? Un iPhone 5. un bien iPhone sí. 5. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado de No, este demasiado. iPhone al Nokia? ¿Qué cambió? bastante. No, pues el tamaño, Tamaño. cambió la función que nos permite hacer. O sea, antes a lo mejor era puro mensaje. La ahora es comodidad. No más- habían aplicaciones. No habían ¿no? aplicaciones, No, la o sea, comodidad. no nacieron con el iPhone, no. No, No. no, no. O sea, imagínate, cambió radicalmente. O sea, hoy un teléfono es 80,000 cosas. Ok. ¿Cuánto pasó de tiempo entre ese recuerdo que tienen No, del pues- celular a hoy? ¿Cuántos años? 6 años, puede ser. ¿De qué? ¿Del Nokia? Del Desde que el ustedes primer recuerden bueno, pues más. sí, 6 pues años como más o menos. 25 años, ¿no? O sea, del 2000 Desde mi para primer acá. celular. No, pero el que tú te recuerdes. Ah, de el tu primer mente, celular. Ah. el que tú recuerdes. Sí, no, pues sí, como unos 6 6, años. 7 años, Ok. justamente. 7 años cambió un celular que no puede sino mandar textos a uno que hoy hace 80,000 cosas, Claro. puede hacer videollamadas, puede tener aplicaciones, puede hacer... Bueno, ok. 6 años, 10 años, vamos a poner 10. Ok. Dime qué ha cambiado los salones de clases en 150 años. Absolutamente nada. Nada, güey. Nada. O sea, sí que la sillita se da giras, ¿no? Ahora, creo que- sí, ajá, ahora claro. traen o sea, compu, pero hacen lo mismo que en la deben madre. Ajá, y creo que es la también misma ahí cosa. deberíamos... Profesor ajá. enfrente. Sí, sí. Yo les decía a mis alumnos de medicina, les decía, ¿qué ha cambiado en un consultorio? Nada. Sí, sí. Es una mesa, ahora antes una máquina de escribir, hoy una computadora, computadora. el paciente atrás. ¿Por qué existe una división entre el médico y el paciente? ¿Por Sí, qué claro. los consultorios no son salas donde nos sentamos y a ver, cuéntame, desahógate de tu problema de salud, cuéntame, ¿qué es lo Ujú. que te está aconteciendo? No, hay una división y siempre ha existido. Así son los salones de clases, un profesor enfrente, que el dueño del poder, un pizarrón, antes era de gis, hoy de plumón, pues la misma madre. Las sillas sí, se dan vueltecitas y tal, pero es la misma cosa. Sí, Tech claro. Milenio. Ahora imagínense, Tech Milenio, imagínense, ¿por qué? ¿Por qué no cambia la educación? O sea, ¿por qué no nos resistimos al cambio de la educación? ¿Y por qué le tenemos miedo a la inteligencia artificial? Que a mí es una... Mira, yo firmé un convenio una vez en la Universidad de Illinois en Chicago, en la Escuela de Medicina, que es una de las 4 mejores escuelas de medicina de Estados Unidos. Ujú. Y me dice el decano, me dice, a mi clase no pueden entrar un estudiante que no tenga un celular inteligente. O sea, ¿cómo así? Si ¿Cómo no así? llega, no puede entrar. No. O sea, si no trae su celular inteligente, no pueden entrar. Ujú. Yo decía, no, en México los dejan afuera. Sí. Me decía, ¿pero por qué? Me dijo, mira, y empieza a mostrarme aplicaciones de anatomía,
de cómo aprender anatomía usando un teléfono inteligente. Es una locura. Es una locura. Lo que no hemos hecho en el sistema educativo es enseñarles a usar esto. Este aparatito que todos tenemos es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. ¿Y qué hacen los chavos? 3 cosas hacen los chavos. Selfies, Fotos. videojuegos y redes sociales. En un aparato que es miles de veces más potente que el computador que nos lleva a la luna. ¿Es culpa de quién? ¿Del estudiante o del profesor? Del profesor. O sea, si yo busqué la información cuando estudié en una enciclopedia Salvat y hoy yo puedo poner 2 IAs y 2 seres humanos a discutir un tema, si yo no uso esto, ¿de quién es el problema? Del sistema educativo. O sea, no es del estudiante. Es que todos están distraídos en cosas. Pues sí, como tú no conectas esto. O sea, si ellos obviamente no lo usan y queremos todavía dictarles cosas, pues obviamente te van a mandar al churro. Sí, y justamente es lo que te iba a mencionar, que creo que gran parte de que sea así es que porque no conectamos tal vez eso que a lo mejor, por ejemplo, a un estudiante no le gustan las matemáticas, pero si conectamos tal vez las matemáticas con algo que le apasione o le guste. Con vender, por ejemplo. Sí. O sea, oye, ¿te gustan las empresas? Sí. ¿Quieres ganar dinero? Sí. ¿Quiero comprar esto? Sí. Ok. Pon una empresa y vas a tener que entender matemáticas. Sí, claro. Porque si no, no vas a poder, tu empresa no va a funcionar. No, pues no. Y entonces es un mal necesario. A lo mejor no va a ser el experto en matemáticas, pero va a entender cómo usarlas para su sueño, que es ser emprendedor. Por supuesto. Claro. Yo creo principalmente que este tipo de herramientas también es gran parte del problema que ya incluso más allá del sistema educativo, que también es producto de, es que incluso familias, tus abuelitos que dejes de celular ya, que desde pequeño te condicionan a asimilar el teléfono como una herramienta negativa, una herramienta con la que puedes perder el tiempo, cuando es algo que por sí solo puedes generar millones y sabes cómo. Sí, claro. Mira, claro. Yo pongo un ejemplo que a mí me da mucha risa, porque neta, cuando yo estudié, a mí me ponían tareas como, mañana me traes quién inventó el fonógrafo, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa y yo, ¿que quién inventó el fonógrafo? Chale, hijo, o sea, no soy tan viejo. Sí. Pero la neta sí estudiaba. Y entonces, no, pues háblale a tu tío Juan que tiene una enciclopedia Salvat, porque aparte la enciclopedia Salvat era carísima, no todo el mundo la podía tener. Entonces ibas a la casa del tío, manejabas coche, llegabas a la casa para que te prestara la enciclopedia Salvat y empezabas a buscar fonógrafo. Alva Edison. O sea, hoy tienes un aparato que te conecta a la información del mundo. Hay un pedagogo que para mí es de los mejores del mundo, que se llama Sugata Mitra. Sugata Mitra es indio, pero es inglés también, trabaja para la Universidad de Newcastle. Para mí es uno de los 5 pedagogos más importantes del mundo. Sugata Mitra dice, a los estudiantes hoy hay que enseñarles 3 cosas. Cómo buscar información en cualquier medio, ChatGPT, Google, lo que sea. 2, decantar esa información, porque hay gran cantidad de falsedad en Por supuesto. Sí, claro. Y la tercera es cómo exponer esa información. Dice, con eso, y ha hecho unas investigaciones bien chidas. O sea, imagínense, se fue a la India, a Mumbai, súper jodido toda una escuela, los niños descalzos, no hay baños, horrible. Y llegó y puso una computadora touch en la pared, en inglés. Que no es el idioma de los niños. Claro. Aunque en la India mucha gente sabe inglés, fue una colonia inglesa, pero los niños pues, saben otro idioma, ¿no? Y entonces le pone la computadora, así una computadora, touch, y se va, y pone una cámara escondida. A las 2 horas ya habían niños usando la computadora, descargando videojuegos y enseñándole a otros niños a usar los videojuegos. O sea, él cree que el autoestudio guiado es maravilloso. Dice, el estudio autodidacta, ¿no? Claro, las herramientas ahí están. Si tú guías a los estudiantes sobre eso, es muy fácil construir. Y hizo un ejercicio, y lo hizo en Inglaterra y en la India, agarró niños de primaria y les dijo, vamos a hablar de física cuántica. Y agarró chicos de universidad que estaban estudiando física en el proceso tradicional. Y les dio un mes, estos con el proceso tradicional, los niños les dio una computadora, internet y el tema, física cuántica. Después del mes, sabían más de física cuántica los niños de primaria de autoestudio que los que estaban estudiando en la universidad en su proceso tradicional. Y eso lo demostró y lo tiene publicado. O sea, hoy negarse al uso de la tecnología
verla como por ejemplo, ahorita me acaban de mandar la ley de Aguascalientes y de todo México, donde dice que ahora vamos a restringir el uso de los celulares en las aulas. No. O sea, la realidad Ajá. es como luchar contra un tsunami. O sea, como que yo con una Con tu lancita. sombrillita, una sombrillita, me pongo enfrente de un tsunami para detenerlo. O sea, es imposible. Sí, sí. Cuando salió ChatGPT, las escuelas públicas de Nueva York dijeron, ni madres, aquí no van a usar ChatGPT, que porque van a hacer las tareas. Los estudiantes de las escuelas se conectaban a IPs en México Ujú. para poder usar ChatGPT. O sea, es un tsunami que no lo puedes detener. Sí, es claro. como una herramienta tan potente la conectas para la construcción de conocimiento. Y es Exactamente. justamente esa innovación que bien mencionas, creo yo que, porque también, bueno, yo he estudiado a diferentes, pues, mentores y pensadores. Fer lo sabe, últimamente también he estado muy involucrado entre la filosofía, ¿Sí? entonces ¿Sí? me gusta mucho. Pero, por ejemplo, Sí, Sí, no sé. palabras mayores. sí, justamente. La filosofía Pero- es la base de todo. Sí, y de hecho creo que más allá justamente de la parte del sistema educativo, creo que también impartir ese pensamiento tal vez autónomo, podemos decir, o sea, que la gente pueda ser consciente de qué piensa, por qué piensa y a raíz de eso, pues, qué va a hacer con ese pensamiento, creo que también es muy importante En todas justamente. mis escuelas siempre vas a encontrar un ágora. No tan chida como la de los griegos, pero es un espacio para desarrollar habilidades sociales, defender y cuestionar ideas. Sí, y eso creo que es muy Siempre importante. va a haber es un muy ágora importante. chiquita, grande, pero siempre un espacio de ideas, donde yo me pueda parar y decir, oye, ¿qué piensan ustedes de esto? No, pues yo pienso esto. Perdón, Sí, sí. ¿qué ibas a decir? ¿Se te Ah, no, fue? no, no, eso Ya. se me olvidó. Yo creo que, pues al final del día, intentar negar este tipo de temas, ¿no? Es una herramienta muy, digamos, bueno, es un punto de vista muy, podemos decir, cobarde de parte de Cobarde. de las instituciones, debido a que estás negando una herramienta Ya me acordé. estás negando una herramienta extremadamente poderosa, útil, que te puede hacer mil cosas que te ofrecieron. Estoy seguro que puede ser que en la misma escuela donde haya creado un chavo el chip que están utilizando el celular, incluso en esa escuela lo niegan, porque es una herramienta tan nueva, tan poderosa, que creo que en parte influye miedo. Sí. Influye miedo de que, Sí, ay, incertidumbre, ¿no? Pero es no absurdo, van es a absurdo. poder aprender. Miren nada. estas carreras que supuestamente los especialistas dicen, no carreras, como profesiones. Profesiones, ajá. Auditor de inteligencia artificial, para revisar sesgos y precisión. Ajá, de inteligencia artificial, auditoría. Especialista en IA humana, para mejorar la comunicación. Prompt Engineer, para crear instrucciones Sí, sí. Y efectivas. sí, eso Ese están ya viendo está. bastantes. Diseñador de alimentos urbanos, para crear sistemas de comidas en ciudades. Técnico en cosecha de agua, para generar captadores de agua y reuso. Optimizador energético, para reducir la dependencia energética. Técnico en granjas verticales, para cultivar en las ciudades. Consultor en construcciones sustentables, para hacer viviendas más eficientes. Coach de bienestar genómico, para que la salud sea guiada por el ADN. Entrenador de neuroplasticidad, para reprogramar hábitos cerebrales. Operador de drones de apoyo, manejo de drones con asistencia de IA. Planificador de longevidad, Mira, para retrasar el son envejecimiento. carreras que nadie pensaría que Exacto. Si no, Fíjate si no la esto. estuvieras describiendo, no tendría ni Ajá, idea de qué son. Guía de turismo espacial, Puta. para los viajes en el espacio. Arquitecto del metaverso, diseñar y construir espacios virtuales. Ahí está. O sea, Ajá. imagínense, o sea, Sí, claro. y entonces uno dice, y exactamente. los arquitectos, y los abogados, y los psicólogos, y todo. Sí. O sea, yo no creo que esas profesiones vayan a desaparecer. No, claro Se van a que no. transformar. Sí, 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 Fíjate, hoy hay se van a adaptar. hay una inteligencia artificial que se llama Watson, que Watson. la desarrolló IBM. Ujú. Y de alguna manera te escanea, te evalúa, y te dice, tienes hipertensión, Mm. tienes la presión alta, ¿no? Entonces, dicen, es que van a desaparecer los Sí. médicos. No, no, no. Sí, sí, Se no. van a complementar. Con Hoy, eso, justamente. una carrera de medicina no puede existir si no tiene ingeniería. Sí, claro, Exactamente. claro. Tienen que entender de ingeniería. Si yo voy a operar con un brazo robótico aquí a un paciente en Lima, Ajá, exacto. necesito entender de ingeniería. Claro, O sea, no claro. programar. Es que la gente cree que es que ese ingeniero es programador. No. Entender las bases de la ingeniería para poder. Mi gran sueño ahora, justo en Global University, desarrollamos la escuela de medicina. Mm. Adentro sí, de Hospital McNorte. sí. Y ahí está enfermería, medicina, pero el tercer elemento es ingeniería biomédica. Sí, claro. Y queremos tener un centro de innovación. Entonces van a estar Súper. trabajando médicos, ingenieros, biomédicos y enfermeros Y colaborando en en- innovación ajá. médica.
Y en Eso es el lo que mismo debe ser. ambiente, ¿no? Imagínate. Justamente compartiendo ideas. Viendo los problemas del día a día. Eso Ujú. que les decía, algo tan sencillo, porque uno dice, innovación en medicina es caro. No, el consultorio. ¿Por qué diablos el consultorio sigue Sí, teniendo sí, un sí. escritorio? Sí. O sea, ¿por qué no diseñamos un nuevo consultorio que se conecte mucho más con la humanización con el paciente? Sí, aquí quiero citar también muy rápido, y es lo que iba a mencionar previamente, a uno de mis mentores principales, que es Robert Kiyosaki, justamente dentro del ámbito de negocio, obviamente. Y justamente él menciona dentro de esta parte de poder observar las oportunidades, poder observar los problemas. Y realmente no es que no haya, yo creo que mucha gente suele decir, es que cuando llegue esta oportunidad perfecta, cuando yo tenga una oportunidad, cuando en realidad sí existen muchos problemas, mucha innovación, muchas oportunidades, pero no son capaces de poder observarlas y verlas y pensarlas de forma crítica, Analítica y analítica y abstracta. abstracta justamente. De hecho, bueno, igual mencionando lo que hace rato se me olvidó, es que justamente como bien mencionaba que a través del paso de las eras, pues todo se va innovando, todo va avanzando mucho más rápido, que es lo que antes mencionaban dentro de la era industrial, a los papás de mis papás, por ejemplo, pues consigue un buen empleo, trabaja duro Aparte y lo todo hacen desde eso. el amor. Sí, obviamente, y eso creo que es muy importante de Papá, quiero ser observar. bailarín. No, hijo, Y se romantiza mucho. métete a doctor porque Exactamente. cobran 1,500 Sí, la claro. consulta, ¿me entiendes? Y no lo hacen con mala No, onda, ajá. pero Pero a frustran. ellos se les educó que esa es la manera de triunfar. Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Es terrible. Porque entonces terminas formando médicos que no aman la profesión y que solo ven al paciente con signo de pesos. Sí, claro. Sí. Eso es nefasto. O abogados que simplemente quieran cobrarte porque no aman ser abogados. Políticos, todo, Sí. todo, Precisamente quería tocar un tema que investigué previamente porque es muy relacionado. Por allá de las épocas donde todavía estaban los aztecas en este territorio, Sí. incluso por ahí la educación tenía un enfoque más a lo que buscamos ahorita. Un niño nacía y se le veía bastante interés en el arte, no lo iban a mandar a hacer de guerrero, no lo iban a hacer músico, él lo iban a mandar a Sí. pintar. Claro. Y toda su vida se le iban a dar bases para que fuera el mejor pintor que pueda ser. Porque no, ¿por qué obligas a alguien a hacer algo que no le apasiona, que no va a dar su esfuerzo por ello? Porque no sirve. De Directamente es hecho un también sistema que recuerdo no muy sirve. bien, no recuerdo de dónde, pero una anécdota de un papá que contaba que su hijo, por ejemplo, le iba mal en matemáticas, pero le gustaba mucho la natación. Y la maestra le decía, oye, pues tenemos que hacer esto con matemáticas y no sé qué tal. Ujú. Pero el papá decía, no, pues voy a meterlo a clases de natación, voy a meterlo a competencias porque eso le gusta y es bueno en eso. Sí. Y es justamente fomentar esta parte de, pues, qué habilidades tiene tal vez esa persona, qué límites también tiene y capacidades para hacer algo realmente, ¿no? Creo yo. Totalmente. La verdad es que yo yo fomento mucho y critico mucho a los papás que obligan a los estudiantes desde el amor, porque no lo hacen con Ah, no, maldad, claro. Ujú. de decir, porque ellos tienen miedo y dicen, es que si no estudia algo que le dé dinero, se va a morir de hambre. O sea, cuando ahorita que me estabas diciendo, no, pues yo tengo inversión en criptos o tengo inversión en acciones, pues sí es otra manera de no tenerle miedo al dinero. Y hay que entenderle a ese mundo. O sea, nos han educado como con miedo al dinero. Miren, yo soy yo fomento mucho el emprendimiento, el hacer capital, el desarrollar dinero, pero desde algo que yo le llamo capitalismo consciente. No yo, hay varios autores que lo hacen. Capitalismo consciente, sostenible, progresista, y se vale hacer lana la que quieras, pero no jodas a México. Sí, O Exactamente. sea, no le tienes que por qué poner el pie en el cuello al empleado. Es que no le pago seguro social porque esa madre ni sirve. Es que no pago impuestos porque se lo roba el gobierno. Es que destruyó el río San Pedro porque esa madre ni nadie la ve. No, güey. O sea, tienes que desarrollar la economía, mejorar a la sociedad y cuidar el medio ambiente. Tu gente en tu equipo tiene que tener un plan de vida. O sea, si sus hijos nada más tienen este nivel educativo, ojalá puedan crecer. Pero no solo es ganar yo. Sí. Porque solo, ¿qué es lo que nos ha llevado a tener el México que hoy tenemos? La tremenda desigualdad. Sí. O sea, tenemos un país así, ¿no? Donde muy poquita gente tiene casi todo. Y en el caso del sur de México, el 90% de la gente que nace pobre en el sur de México se muere pobre. O sea, imagínate que se acabó la movilidad social. O sea, yo nazco jodido y me muero jodido. Y el país te dice, oye, no, pues, pero te doy 2 salidas. O sea, para ese 90% que se quedan ahí. Vete a Estados Unidos, güey. No, te vas de mojado y ahí haces una lanita y mandas dólares. O métete al narcotráfico. Según la revista Science, el narcotráfico es el 5.º empleador de este país. O
O sea, después de FEMS hay otras Sí, más. sí, sí. El narcotráfico es el quinto empleador. Estamos en un mega problema. Y es como el 30% del PIB Imagínate, nacional. O sea, es es muy una complicado. locura. Es muy complicado. Muy complicado porque justamente. entonces si el país no tiene un buen sistema educativo, ¿no? Estás formando gente para que trabaje en empresas que requieren menos gente. O sea, Nissan, vamos a poner el ejemplo de Nissan. Nissan prefiere un robot a una persona, obvio. ¿Por qué? Porque ese Un robot, robot no pide salario. trabaja se 24 cansa. horas, no se embaraza, no duerme, no No tiene come, vacaciones. no se sindicaliza, no sale de vacaciones. O sea, neta, es una realidad. Entonces, es algo que estamos como atrapados y nadie ve, ¿no? Y entonces la sí. gente cree, ahora la gente cree que la educación pública es mala y que la educación privada Es es también buena. lo que te iba a mencionar. O sea, Eso yo es creo que... ajá. falso. Mira, muchos estudios, entre ellos PISA, nos muestran que el enfoque de la educación en México es lo que nos ha llevado a que la educación pública y privada sea mala. ¿Qué diferencia hay entre la educación pública y privada? El inglés. Las privadas sí enseñan mucho mejor inglés, las públicas muy mal inglés. Pero en conocimientos, y el problema es enfoque, porque el enfoque del sistema educativo en México está centrado en la memoria. Claro, O sea, sí, en sí. memorizar cosas. Entonces, tú memorizaste mucho, sacas en un examen todo eso, tienes 10. Listo, ya, lo resolviste. No. El cerebro, mira, lo dijo Albert Einstein. Una vez le dijeron Don Albert, no sé cómo le decían. Dijeron, y es una historia real. Señor, sí, sí, sí. Señor Albert. ¿La de la creatividad? ¿Ah? ¿Es lo de la creatividad? ¿O qué es? Le Bueno, ajá. dijeron, ¿cuál es la fórmula de no sé qué madres? Y él dijo, no me la sé. Dijo, ¿cómo no se la sabe? Pues usted es el genio de la humanidad, ¿cómo que no se la sabe? Ujú. Y da una respuesta que a mí me parece que es la resolución del problema de la educación en México. Dice, yo pretendo no ocupar mi cerebro con cosas que ya están en los libros para dejar espacio a mi cerebro para crear lo que estará en los libros. O sea, el cerebro es una máquina para construir cosas, desde la caverna. Sí, sí, O sea, claro. viene un dientes de sable, ¿cómo me defiendo? No, pues a ver, un palo que enchuce, corta, Sí, pum. sí. Y entonces el cerebro empieza a construir cosas, ¿no? Así es, pero si el cerebro simplemente... Está muy ocupado, ¿no? llames, o no, Memorizando o algo. almacenas cosas. Me sé todas las capitales. Por eso, se está muy ocupado memorizando ciertas cosas que no permiten que Aparte siga cómodo. pensando, exacto. Aparte cómodo, porque Aparte el sistema cómodo. te dice, no, con que eso te lo sepas. Sí. No importa que no cree, no, pues ahí tenemos petróleo, remesas, ¿para qué piensas? O sea, no necesitas pensar. Ahora, a mí eso me agobia mucho porque la realidad es que digo, qué desperdicio en un país que es tremendamente creativo, pero no somos innovadores. O sea, el mexicano es creativo, resuelve, se dañó esto, córtale, muévele, Exacto. pero eso no genera valor. ¿Qué es innovación? Cuando pasas de ese, mira, hazle aquí, a que eso ya se comercializa. Ahí es chingón. Sí, Porque claro. entonces eso genera economía, desarrollo, crecimiento, Empleos, PIB, todo eso. empleo, gente mejor pagada, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho California? Eso, hoy California con esta bronca que trae con Trump y todo, si California se separara de Estados Unidos, solo California seguiría siendo uno de los 10 países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque está centrado California en innovar. Y eso que ya ahora se ha ido mucha gente, se han ido a Texas y en Austin y ahora están desarrollando cosas en San Antonio y en Houston. Pero la realidad es que la innovación genera desarrollo, Sí, claro. genera mejores niveles de vida para las supuesto. personas. Pero no nos educan así. Y entonces, ahora, ¿se puede hacer? Yo ya lo probé que se puede hacer. Una vez, el anterior gobernador me dice, Camilo, el emprendimiento es para ricos. Y le dije, no, gobernador, está equivocado. El emprendimiento es para cualquier persona que quiera desarrollarse diferente. Y entonces me dijo, no, yo no te creo. Yo creo que este rollo que tú dices es para ricos. Y le dije, mira, hagamos un trato. Asígname una escuela. Bien, la más jodida que tengas. La más vulnerable que tengas. Me dice, ok. Le voy a hablar al secretario, ¿no? Le digo al director del Instituto de Educación. Y me asignaron una escuela que se llama Secundaria 42 Virginia Woolf, que está en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el Oriente. Chavitos, sus papás distribuyen drogas, trabajan de albañiles, las mamás limpian casas, tal. Me dan esa escuela, la directora es un encanto, la doctora Laura Oscos, sabe muchísimo de metodologías activas, y empezamos a trabajar, llevamos 4 años. Equipamos, compramos algún equipo, metimos el modelo de emprendimiento de Global Breakers. Hoy no saben lo que ha pasado, la magia, se está transformando esa escuela de una manera que para mí hoy se va a convertir en el modelo de escuela secundaria para México.
los niños empezaron vendiendo galletas. Porque cuando uno hace emprendimiento al principio, pues vendo galletas, revendo Sí, cosas. sí, sí. Hoy, después de 4 años, están pensando en cómo hacer movilidad con energía solar. Cómo hacer un baño que no ocupe agua. Están obsesionados con eso. ¿Cómo hacemos un baño que no Sí, ocupe sí, agua? sí. Y todos están desarrollando eso. Y empezaron vendiendo galletas. Una niña de secundaria, de segundo de secundaria, creó una panadería, levantó el capital y sacó a su papá de la albañilería y a la mamá de limpiar casas y ahora trabajan para ella. Mira, en el oriente de Aguascalientes. qué padre. Súper. Entonces, yo le decía al gobernador, le dije, Ahí en está. ese momento, le dije, ahí está la prueba. Sí, sí, Ahora sí. mi meta es convencer a la gobernadora y decirle, este es el modelo a seguir de la educación secundaria. Escalarlo, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Sí, porque- Duplicarlo. Adaptarlo. Porque no necesitas más dinero. O sea, se gasta en la misma nómina. No necesitas más infraestructura, nada. Nada más Otro enfoque. foco. Esa es la Exactamente. clave. Enfócalo diferente. Y con eso, con la misma infraestructura, nada más cambiando algunas cosas en los planes de estudio, usando los libros de la SEP, que son medio. O sea, hay cosas muy malas y Sí, sí. otras no tan. Obviamente creo que también es importante seguir manteniendo ciertas bases, ¿no? Claro. En las que se puedan construir. Totalmente. Claro. Porque aparte estamos en un sistema que revisa, supervisa, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. Entonces, y creo yo que si en el oriente, mira, la escuela la cuidan, no la vandalizan. Ahora mi proyecto es, con empresarios, construir la cancha de pasto sintético. O sea, ya Ujú. estamos metidos en eso. Sí, sí. Van a ser 15 empresarios porque aparte pues tienen un tierrero ahí súper feo. Ah, no, Y claro. entonces ponerle su cancha y decirles, bueno, aquí también pueden venir Sí. a entrenar. Y a hacer ahí su deporte. fomentas el deporte. Exactamente. justamente. Te quería preguntar, ¿cuál ves como aquel proyecto, aquella experiencia que te haya Marcado. marcado y te haya hecho pensar de que todo lo que estoy haciendo vale la pena? Todo lo que estoy haciendo Sí, sí. tiene... Sí, porque yo empatizo justamente con todo lo que mencionas, con todas esas personas, esos jóvenes, porque pues este también fue mi proceso, obviamente, a la hora de construir y obviamente continúo construyendo pues mi empresa de vidas para Exactamente. deportistas. O sea, a partir desde esa idea, desde yo como un deportista que desde una posición tal vez como jugador, o sea, como deportista, vio y observó un problema, una necesidad que tenían ese tipo de bebidas, aparte como yo era consumidor de este tipo de bebidas, lo observé y cómo fui desarrollándolo, cómo fui trayendo gente al equipo y pues cómo todos teníamos, como bien comentabas, esa visión, no de que, yo solo voy a ganar, o sea, yo creo que de ahí también parte el liderazgo, el de hacer que otra gente gane, o sea, hacer que la gente gane para que tú ganes, y todo eso, entonces... Y es una labor Ajá. súper noble y felicidades. Gracias. ¿Cuál Ujú. es el proyecto más importante? Muchos, porque Sí, todo lo sí. que ha tenido que ver con emprendimiento. O sea, si digo, el colegio, sí, muy chido, Nuevos Horizontes, los chavos de verdad tienen otra mentalidad, no Ujú. tienen miedo a emprender, saben fracasar a bajo costo, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo del Oriente a mí me enloquece. O sea, yo quisiera dedicarme solo a eso, o sea, a lograr replicar ese modelo. Pero dar conferencias, por ejemplo, me encanta, Sí, claro. puta, eso es algo que sí, yo A mí puedo- también. y me canso un friego porque Ajá. y le pongo si sudo y eso, pero neta me encanta porque, Sí. porque sé que la gente se conecta, pero todo, realmente si me dices, ¿qué es lo que me motiva? La educación. O sea, cuando hay veces en las redes me escribe alguien y me dice, profe, gracias porque usted me cambió la vida. O Sí. sea, profe, gracias porque su mentoría hoy me hizo hacer esto. Puta, eso Sí, es- no, claro. Exactamente. Porque aparte de eso no es con ánimo de lucro. O sea, es cómo logras impactar, que la gente piense diferente. Ahora, ¿es fácil? No. ¿O sea, es fácil ser emprendedor? No. No, hay 80,000 cosas y no tienes dinero y no vendes y la campaña no funcionó y se cayó y no hay lo reparte. O sea, es muy difícil ser emprendedor. Sí, Por supuesto. Pero cuando nadie te enseña, Es es más difícil. Exactamente. O sea, imagínate, sales de Justamente. una escuela y ahora qué, y bueno, yo quiero hacer esto y pues te vas a quebrar, es muy Sí, seguro. claro. Pero cuando ya dijiste, pues yo ya sé cómo me quiebro, ya sé que es cómo puedo usar un canvas para bajar esa, digamos, esa incertidumbre. Ujú. Pues bueno, pues eso, ¿cómo ven? Pues sí, Ah, no, pues, sí, me parece bastante buena mentalidad sobre eso, que no es tanto un proyecto como tal, es digamos la unión de todos, que te hacen Sí. apreciar más toda esa área, si se puede llamar así. Ujú. Y sobre eso, ¿cuál dirías, aparte del enfoque, que es el mayor error que cometen si se puede llamar la escuela tradicional mexicana, ¿no? No, el Sí, peor error es el enfoque. Sí, o por sea, eso. es pensar
que todos los estudiantes van a terminar desde el kinder a la universidad, salir a conseguir un trabajo en un medio que ya requiere menos trabajo, menos gente. O sea, que me parece que es un error. O sea, no desarrollar habilidades blandas, tenerle miedo a la tecnología, no dejarlos pensar, no dejar que los alumnos cuestionen, pensar que los estudiantes simplemente son cajas que hay que rellenar. O sea, es una cantidad de paradigmas que existen hoy en la educación que tú entras y da pavor. O sea, yo voy a dar muchas conferencias a escuelas y hay letreros todavía. Aquí, a partir de este lugar, zona libre de celulares, déjenlos en esta caja. Sí, A sí. mí eso me parece terrible. O sea, creo que es una educación totalmente descontextualizada de la realidad. Y no solo en México, hay cosas, hay pues, partes de eso en España que también están, que no saben qué hacer con los celulares. Y miren, yo una vez hice una clase con un profesor de secundaria, le dije, déjame entrar a tu clase. Me metí a primero de secundaria. Y les dije, ok, chavos, mañana quien no traiga celular no puede entrar a la clase. ¿Cómo? Todos. Profe, ¿pero por qué? Si no traen, no pueden entrar. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Mañana les digo. Llegaron y les dije, ok, chicos, cuando eso estaba de moda Twitter. Y entonces les dije, hoy vamos a usar Twitter para la clase. Vamos a hablar de fotosíntesis. Cada tweet que ustedes hagan sobre este tema vale un punto. Pero si alguien de ustedes logra que le retuiteen ese tweet, vale 20 puntos, ¿no? Okay. Y entonces todos estaban ahí en la clase poniendo tweets. No, hay que la fotosíntesis, el sol. O sea, ¿me entiendes? Sí. Todos conectados. A nadie se le olvidó nada. Todo el mundo se acordó. Profe, logré el retweet. O sea, yo le quería decir al profe, le dije, esto es lo que hay que hacer. O sea, hay que empezar a entender cómo usar su lenguaje. Aunque Twitter al principio pues se volvió una red ya después de más de adultos. Pero en su momento, ¿sí? En su momento era como todo el mundo quería tener. Sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logras usarlo? Bueno, yo creo que eso nos falta mucho más en la educación. Saber cómo, por ejemplo, ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo lo puedes usar? Sí. Creo que se sataniza mucho lo de la inteligencia artificial y tú y yo, Fer, lo hemos visto. Porque obviamente creo que el enfoque, obviamente, que le das a la inteligencia artificial también, pues depende mucho del objetivo o para qué lo quieres usar. Porque mucha gente, muchos estudiantes lo utilizan solamente para que les hagas el trabajo. Sí. Y yo creo que ahí no está justamente. Digo, neta, un profe no se da cuenta que se lo hizo la IA, pues se nota. Sí, claro. Yo sé que cada vez está más pulido, pero neta se nota. Uno sabe cómo escriben los chavos. Y es justamente el enfoque de ¿no? O sea, no manches. O sea, utilizarlo como una herramienta, como una extensión de ti mismo, podemos decir, o sea, para aprender. Yo creo que, o sea, justamente el que tenga acceso a toda esa información y buscarlo en segundos, creo que puede pues hacer que una persona pase de no saber tal vez qué es la fotosíntesis a saber qué es la fotosíntesis y todo lo que conlleva la fotosíntesis justamente. Fíjate, cuando salieron las calculadoras las calculadoras científicas, creo que fue en Nueva York o en Boston, no me acuerdo, hubo una marcha de científicos y de profesores, no, ¿cómo vamos a usar las calculadoras científicas? No, se va a acabar el mundo porque... Y es lo que mencionaba Fer, que creo que y mucha gente rechaza eso porque es nuevo, porque es desconocido. Y porque tal vez en ciertos casos, porque obviamente depende del caso, les está quitando algo a lo que ya estaban acostumbrados. Sí. Es decir, por ejemplo, para tener un ejemplo concreto, estamos tal vez hablando de la zona de confort. Si a una persona el día de mañana le sucede algo que no está tal vez acostumbrada a que le pase, por ejemplo, yo hago esto en mi día a día, pero de la nada choco, o pasa algo así, pues va a sacarme de onda porque no es algo con lo que yo he estado cómodo. Y yo creo que eso pasa mucho cuando se innova ciertas cosas. Claro, el cambio da miedo, pero es la única constante de la vida. No hay, no hay otra alternativa. Ahora, ¿qué sí se me hace grave? Que no haya acompañamiento. Exactamente. O sea, un chico que agarra un celular sin acompañamiento, sin decirle qué puede hacer con esto, me parece que es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente que está tratando de atraparlo por ahí, porque puedes entrar a cosas que no serían lo adecuado. Entonces, a mí me parece que hoy la gente dice, es que los chavos son muy digitales, ¿no? Yo creo que son huérfanos digitales, porque entran a este mundo y el papá ya agarra el celular, ahí ya, mira, te lo compro ya para que no estés dando lata. Y terminas
en un mundo sumamente complejo sin ningún acompañamiento. Sí, claro. Eso se me hace muy delicado. Es como si te ponen en una ciudad en la que no conoces realmente Imagínate, nada. y sin ¿no? dinero. Y sin dinero. O sea, ajá. hay una cantidad de cosas y de riesgos. Entonces, tiene que haber un acompañamiento. Los profesores tenemos que... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que en kinder, por ejemplo, los niños usen tablets. Ujú. O sea, me parece un error garrafal. Es que los niños en mi escuela usamos tablets para los niños de kinder. No manches, el niño en Todavía ni kinder siquiera necesita sabe Al niño qué no onda, le ¿no? interesa buscar Sí. de dónde viene tal cosa. El niño necesita tocar, oler, o sea, usar los sentidos. Apenas está entendiendo este mundo. Y lo metes a otro mundo, ya no sabe cuál es el real. Neta, es un grave error para mí. Sí, Para claro. mí, los primeros años de vida se construyen con oler, con tocar, con saborear. Ujú. Por eso los niños se meten el barro a la boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están entendiendo el Sí. mundo. Y ¿no? creo su que manera de también ese es experimentar. un excelente ejemplo porque ahí es donde entramos al aspecto de cometer errores dentro tal vez de este sistema educativo, pues normal, por así decirlo. Porque tú sabes que se sataniza mucho el cometer errores. Si tú cometes un error, ya lo cometiste, ya no puedes hacer nada. Sí. Cuando en realidad de los errores, y eso me quedó muy claro muchas veces, y también Robert Kiyosaki y Gran Cardón, que los errores son una de las formas en las que más se puede aprender, mucho más que el éxito. Entonces, ahí también creo que entra muy bien en la parte de los niños pequeños, porque digamos, se caen, pues ya aprendieron a que caerse duele. Entonces ya no van a tal vez intentar caerse. Yo creo tengo que eso pasa. tengo un ejemplo con eso que el niño está aprendiendo a caminar y se cae. ¡Ay, mi hijo! Va a perder las rodillas. ¡Déjalo! Sí, sí, sí. Es más, cuando te le acercas, llora. Ah. Si no te le acercas, él se limpia y vuelve a intentarlo. Y ya aprendió, ya sabe que si golpea con eso se cae. Neta, tenemos tantos errores. Bueno, imagínense esto. El niño le están empezando a nacer los dientes. Los dientes. ¿Y qué les ponen? ¿Qué les ponen las mamás? ¿Qué dice la Paleta, abuela que ¿no? hay que ponerle? Paleta, algo frío, según yo, ¿no? Bueno, tequila. ¿A poco? Sí, que si le pones tequila en las encías, Ujú. o sea, un niño en sus primeros años de vida que consuma cualquier cantidad de alcohol es muchísimo más propenso a ser alcohólico Sí, en la por adultez. supuesto. No, y no solamente niños, hasta de nuestra edad, o sea, al consumir alcohol, cuando no nos hemos Eso desarrollado. también yo creo que es un problema Pero digamos que es grandísimo. desde el amor, porque, ay, le pongo porque la abuela siempre le ponía en el rancho el tequila. Para que no le duela. Para que no le duela. Entonces, sí, no, tenemos una cantidad de paradigmas. Sí, sí. Y yo creo que también podemos aprovechar eso, ¿no? O sea, tal vez eso que estamos cometiendo, o sea, eso que está mal, por así decirlo, podemos utilizarlo para aprender de eso y hacerlo mejor, ¿no? Lo Así que habíamos es. platicado. Hay una frase muy famosa, no me acuerdo quién la dijo, ni me acuerdo dónde la vi, pero básicamente consiste en cuando hagas algo mal, no te tomes tu tiempo en sentirte mal, tómalo para ser mejor, Claro. para no volverlo a repetir. Tú Ujú. vive tu duelo como quieras, pero no utilices experiencia para martirizarte por O ella el vívelo resto de tu rápido, vida. ya, chilla un Vívelo ratito y vuelve sé a la- mejor, Sí, sé totalmente. mejor y no lo vuelvas a Límpiate hacer. las rodillas, A las veces nos lágrimas. enfocamos, creo yo, mucho en el problema más que en la solución, creo yo. Y uno se Entonces, victimiza ujú. también mucho. Ahora me gustaría muy rápido, compañeros, caballeros, tocar muy rápido los tipos de educación que existen y obviamente para ti tal vez cuál tiene mucha más importancia o son todos, por ejemplo, obviamente la educación tradicional o bueno, la educación pues principal, la educación financiera, creo que también es muy importante, la educación emocional, social y la cognitiva que bien hablábamos. Entonces, no Pues sé qué mira, opinas respecto yo a eso. no puedo creer que en las escuelas no se enseñe educación financiera. Eso me parece garrafal, es un error garrafal. Me parece garrafal que no se enseñe inteligencia emocional en las escuelas. O sea, si yo no entiendo cómo te sientes tú y no puedo ni siquiera definir mis emociones. O sea, a mí me decían, imagínate, de niño, los hombres no lloran. O sea, imagínate lo destructivo Que es no puede llorar. ser O Exactamente. decirle a un eso. niño, ¿no? Ah, Ujú. Y entonces, no, las que lloran son las niñas. Los hombres no Sí, lloran. sí. Terriblemente mal, ¿no? Entonces, Horrible. la educación emocional, fundamental. O sea, la inteligencia emocional es la capacidad que tengo para entender al otro y para entenderme Por yo mismo. supuesto. Entonces, si no se enseña eso, si yo no sé definir mis emociones, estoy enojado, triste, aburrido, deprimido, ¿no? Ujú. Bueno, y la financiera, me parece que la cognitiva es importante, pero enfocada hacia la innovación. Sí, ya. O sea, yo creo que hoy creé mi propia definición de lo que debe ser el sistema educativo. Está en construcción, es el sistema educativo de formar jóvenes creativos que generen innovación aplicada a problemas cotidianos o a nuevo conocimiento generando riqueza. Esa es mi definición. O sea, yo Ujú. creo que la educación, el objetivo de la educación es generar riqueza. De cualquier manera, riqueza puede ser cultural,
pero tiene que generar riqueza. O sea, no, el sistema educativo no puede ser un sistema que te forme simplemente para memorizar cosas que ya están en un lugar. Exactamente. Esa es la cosa más tonta del mundo. O sea, eso no tiene sentido. Y así estamos en México. Y la verdad es que no hay nadie que lo haya entendido, ni siquiera los papás lo entienden. Y eso es todavía peor. Porque el papá dice, a ver, fíjate cómo escogen la escuela los papás. Los papás dicen, ay, no, hija, no, ¿qué escuela? Llega a la escuela X. Oiga, ¿ustedes son buenos en inglés? Sí. Ah, no, entonces aquí. Porque traen la frustración de que la generación que hoy es papá les enseñaron muy mal inglés. Exactamente. Y entonces dice, mi hijo tiene que hablar. Y yo digo, manches, estos chavos de hoy todos van a hablar inglés. Todas las aplicaciones, todo está en inglés, cabrón. O sea, van a hablar inglés, no es la habilidad más. Es más, en muy poquito tiempo seguramente me voy a poner un audífono, yo hablo en español y alguien me escucha en chino mandarín y me habla en chino mandarín y yo escucho en español. Estamos a esto de que pasa, o sea, el inglés no es la habilidad que debería uno ser el centro para escoger una escuela. Claro. Y es que siguen pensando, porque así se les enseñó, que esa es la manera de tener éxito. No, te tienes que saber inglés para poder irte a Estados Unidos a hacer negocio, tienes que ser médico para poder trabajar en el hospital de tu primo. Y sí, bueno, son paradigmas que así nos educaron y que el problema, a mí sí me parece que los papás somos muy ignorantes en lo que pasa en la educación. No nos involucramos mucho. O sea, realmente, ¿cuánto vale la escuela? ¿Es buena? Socialmente dicen que es buena, pago. O es religiosa. Tus calificaciones. O es religiosa y tan, y a mí dame 10, ¿no? Con eso estoy feliz. Sí. Eso no te garantiza nada, o sea, realmente, hoy menos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sí creo en una educación diferente, una educación más de la mente, de pensar, de estructurar, de cuestionar, de construir. Sí. El profesor tiene que ser un mentor, el profesor tiene que ser un poquito psicólogo. El profesor tiene... Yo, por ejemplo, en la universidad, cada estudiante tiene 3 personas que lo vigilan y lo ayudan. Uno es un líder académico, estas son tus materias. Un líder de emprendimiento, cómo vas en tu negocio. Y un mentor del ser. ¿Estás deprimido? ¿Estás ansioso? ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué estás reprobando? Vente, platiquemos. O sea, aparte, la parte emocional antes la dejábamos fuera. Eso es un tema de las familias. Sí, Cuando si uno no está bien de la mente, no puedes aprender. O sea, tú puedes tener el mejor profesor del mundo... Pero si tú estás mal, deprimido, ansioso, olvídate, o sea, nada, no te va a funcionar. Entonces yo creo que eso. ¿Cómo ves? No, pues excelente. Sí, al pues final del día, yo creo que una educación de calidad tiene que venir de todos lados, ¿no? Tiene que trabajar desde tu pensamiento crítico, tu lado, tu interior, ¿no? El cómo puedes afrontar situaciones, cómo manejar el riesgo, que es un tema que te tocamos en otro episodio del podcast. Tu lado emprendedor, tu salud mental, todo tipo de cosas se suman y dan como resultado una educación de calidad que uno no siente como un problema, que no lo siente como una carga. Nosotros todavía nos está tocando un sistema educativo en el que no importa en qué lugar vivamos, siempre vamos a ver ese tipo de educación en todos lados. Sí. En todos lados, y eso está bastante mal, diría que está bastante mal, pero está en nosotros hacer el cambio. Totalmente. Entonces, bueno, no solo en nosotros, creo que sí hay una gran cantidad de variables, ¿no? Por ejemplo, los papás no exigen, o sea, el papá simplemente dice, pues sí, acepto, ¿no? Mira, Brasil lleva como 40 años haciendo algo que se llaman Todos por la Educación. Brasil, para poner un ejemplo de Latinoamérica. Sí, claro. Estos tipos un día dijeron, mire, señor gobierno, la educación es tan importante que no la voy a dejar en tus manos. Nos vamos a unir empresarios, familias y gobierno y vamos a crear el educando del siglo XXI para Brasil. Y se empezó a socializar, entonces ya los papás se involucraban y decían, oye, ¿cómo esta escuela? ¿Le están enseñando esto? Oye, ¿por qué no enseñan esto? Y el papá se empezó a meter, como pasa en Finlandia. O sea, los papás están metidos en la escuela viendo qué pasa. No, aquí ya la bendición, hijo, ahí está. ¿Cuánto cuesta la colegiatura? Y bye. Entonces no hay esa integración de la familia con el proceso educativo que a mí me parece fundamental. Claro que sí. Pues, compatriotas. Yo creo que sí fue un episodio lleno hay para hacer de mucho aprendizaje, ¿no? Sí, no, sí, realmente sí. No, pero más allá de eso, en el que, o sea, yo también siento que aprendí más cosas que, pues, pude ver tal vez otro punto de vista. Entonces, pues, como bien dice Fer, o sea, creo que este episodio fue un episodio muy satisfactorio. Y aparte ver ese enfoque desde el núcleo donde se están dando ideas de cómo innovar y cómo mejorarlo, también es un punto de vista que muchas veces no se toca, porque normalmente el que habla por eso es aquel que es ajeno de o está en.
Sí. pero es muy interesante y me parece bastante bueno que tengamos a alguien como tú, un perfil Gracias. como el tuyo, que nos pueda hacer ese punto de vista tan profundo, ¿no? Muchísimas gracias por venir. No, bien, De los voy a verdad. invitar a una conferencia para que hagan el podcast desde ahí. Es una conferencia, no sé, ahorita reviso la agenda cuando la voy a dar. Se Sí, llama sí. 1000 intentos con happy ending. Es una conferencia que habla de fracasar. O sea, Ujú. cómo fracasar es la base del éxito. Es muy divertida, me disfrazo y fotomontajes y es una conferencia muy divertida. Sí, sí. Y lo que hace es decirle a la gente, ahorita hablabas de eso, fracasar no es malo, fracasar es necesario para poder encontrar tu camino. Entonces, los voy a invitar para que hagan el Con podcast desde gusto. ahí. ¿Vale? Ah, sí, claro que sí. Sí, No, muy muchísimas bien. gracias. Entonces, ya para concluir este episodio que sinceramente me gustó, que creo que, bueno, los que nos estén escuchando, pues yo creo que ahí están ya de que, ay, pues vamos a hacer esto y eso creo que también es lo que nosotros queremos, o sea, que la persona, obviamente, además de, como bien comentábamos, cuestionarse, obviamente, además de reflexionar, que tome acción. Creo que la acción es Así es. una parte crucial, sino la más importante, porque, vaya, el que tú digas, voy a hacer esto, pues no te garantiza que lo vayas a hacer, a menos de que tomes acción. Entonces, ¿qué conclusión final le darías al oyente, a la persona que está escuchando? Imagínate a un joven que no sabe, pues, a lo mejor qué estudiar, no sabe por dónde partir, ¿qué le dirías? Muchas cosas. Uno es el resultado de las 5 personas que estén más cerca de uno. Entonces, júntense con gente valiosa. 2, piensen como emprendedores. Yo creo que el emprendimiento es fundamental para desarrollarte en el siglo XXI. Los amigos no siempre son los socios. Los amigos son la gente que le genera valor a tu empresa. Hay veces uno cree que les da el amigo, pero bueno, el amigo es para ir con él el fin de semana, pero los socios son gente que genera valor. Claro. Otra de las cosas es tenemos que ser sensibles. Yo creo que si no nos duele México, no nos duele lo que estamos viviendo, La realidad. la ¿no? realidad. Porque a veces vivimos Exactamente. muchas veces dentro de la burbuja, ¿no? Sí. En donde, yo solo quiero ver esto. Sí. E Y incluso olvidamos uno eso, se lo ¿no? topa de frente y lo ignora porque Sí. le da miedo y no le gusta tocarlo porque precisamente es un tema sensible, pero Sí. precisamente por eso se tiene Sí. que Tiene tocar. que tocar. Sí, yo les digo a mis alumnos, si a ustedes no les duelen los inmigrantes de los semáforos, estamos perdidos. Ay, Exacto. profe, es que no tengo dinero. No, De no, hecho, no le des yo soy dinero. una persona que, bueno, conozco mi propósito y creo que eso también es muy importante para una persona, siempre lo hemos repetido. Creo que, o sea, el propósito te da justamente el porqué y te da una visión la cual seguir. Pero yo también soy una persona que, pues, me gusta servir, que me gusta ayudar. Y sí, hay veces en las que, pues, veo justamente a una familia, a una persona que está en esas situaciones y sí me llega por dentro, ¿no? O sea, ¿cómo podría ayudarles? O sea, quiero ayudarles. Yo siempre he justamente. creído firmemente que el valor real de una persona viene directamente de cómo apoyas y de realmente qué aportas a la gente de manera positiva, obviamente, Sí. pero yo siempre he creído que más que tú, porque uno siempre a su juicio propio va a ser una persona perfecta y siempre va a ser bueno en todo, bueno, la gran mayoría de las veces, ¿no? Sí. Y más Pero ahora, ¿no? yo creo que- Los jóvenes son muy superficiales últimamente. Ay, Exactamente. ¿cómo me veo? Ay, cómo me visto? ¿Qué celular traigo? ¿no? Lo Pero hablábamos, objetivamente tu valor como persona se juzga por cómo apoyas, se juzga con qué das para el mundo, no de si das dinero, si no das dinero, es si cuidas a tu familia, si es por tus amigos, y todo Sí. tipo de cosas hacen, digamos, una amalgama de cualidades que te hacen una persona de valor, se Padre puede llamar eso. así. Yo les digo en eso de los inmigrantes, les digo, miren, no es para darles dinero, baja el vidrio, sí. Y es para salúdalo, decirles, ¿cómo estás? bienvenido a México. Ajá. Esta playera ya no me queda, ojalá a usted le quede. Sí, Suerte en su exactamente. viaje. Creo que también, y de hecho hicimos un proyecto, perdón, Sí. hicimos un proyecto en la escuela, que fue un proyecto comunitario, donde íbamos con personas de calle justamente a entregarles tortas y agua. Pero el enfoque que le dimos, y creo yo que también es mucho más importante, ¿no? Que darles dinero, es tal vez conocer su historia, conocer su trasfondo y el por qué ellos se encuentran ahí. Por ejemplo, cuando íbamos a dar la torta y el agua, les preguntamos, o sea, ¿cómo llegaron a esta situación? ¿Qué se siente? Porque creo que a veces, por ejemplo, mucha No gente entendemos. no entendemos, Ujú. y por ejemplo, también mucha gente dice que el pobre es pobre porque quiere, No, cuando en realidad no. O sea, no tiene o las condiciones materiales necesarias para por seguir adelante, o no conoce la forma o las formas Y no se le ha diferentes. educado a Exacto, y eso es pensar lo que hablamos, la diferente. educación, la filosofía que la persona desarrolle para sí misma. Entonces, sí, creo que eso. no, imagínate que de cada 10 niños que entran a un kinder en México, solo 1.2 termina una carrera universitaria. O sea, Exactamente.
No, las Sí, sí. condiciones son muy No, las desiguales. condiciones son muy desiguales, justamente. Pero bueno, ya Pues, para cerrar, súper bien. cerrar este episodio, muchas gracias a todos los que se unieron a escucharlo. Se los agradecemos de todo Nos queremos corazón. mucho. A ti, Juan Camilo, por venir, ¿verdad? Te agradecemos No, que Muchísimas feliz, gracias. feliz. nos Lo compartas esto y repetimos. podamos conversar más allá, ¿no? De un podcast, pues como amigos, realmente. Vale. Creo que es eso. Entonces, síganos en redes sociales, ahí Fernando lo va a poner. acá las arriba, nuestras de Camilo, acá arriba. de Emilio, y nos vemos en el Y yo siguiente episodio. en todas mis redes estoy como Juan Camilo Mesa Jaramillo. Mi mesa es con ese. Ok. Están aquí. Pero- Juan Camilo Mesa pero- Jaramillo. Sí, justamente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de En el rincón de mi casa.